¿Se ve? ¿Se puede ver? Ya está. Sí, ya está. Ok, Está. entonces vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Yo soy la doctora Mayra Ortega Villús, médico asistente del Servicio de Neonatología del Hospital Loaiza. Y esta tarde vamos a conversar sobre el siguiente tema, que es examen físico del recién nacido. Ok, ¿cuál es el contenido que vamos a revisar el día de hoy? Primero los objetivos y algunos conceptos generales del examen físico del recién nacido. Luego vamos a ver la evaluación, separar por sistemas el examen físico y hablar sobre las funciones vitales. El examen físico del recién nacido es importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a realizarlo, eso se va a realizar inmediatamente después del nacimiento del bebé. Hay que tener en cuenta que debe ser en un ambiente con una adecuada temperatura, comodidad de iluminación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del examen físico, no? Nosotros tenemos que poner en práctica todos los sentidos para poder evaluar un recién nacido. Y lo que tenemos que hacer es detectar cualquier tipo de anormalidad congénita importante que determine en alto riesgo. Y esto va a ir de la mano con los valores, valorando antecedentes disponibles, ¿no? Todos los factores de riesgo que pueden haber o que podemos saber que se pueden presentar durante el embarazo. Y esto va a hacer que brindemos a todos los recién nacidos las condiciones óptimas para su adaptación inmediata a la vida extrauterina. El primer test que nosotros vamos a evaluar, ni bien nace el recién nacido, en los 5 primeros minutos, en donde valoramos la estabilidad cardiorrespiratoria del recién nacido, es el test de Apgar, ¿no? Este test de Apgar, como todos lo conocemos, es un test que se realiza al primer minuto, al quinto minuto de vida, puede extenderse hasta los 10 minutos de vida, en donde vamos a valorar 5 parámetros, ¿no? Color de la piel, frecuencia cardíaca, respuesta, irritabilidad refleja, el tono muscular y evaluar si es que respira o hay llanto en el recién nacido. Todos estos parámetros tienen un puntaje que va de 0, 1 y 2. Y una vez que nosotros realizamos este test, vamos a dar un puntaje y ese va a recibir una sumatoria, que puede ir desde 0 hasta 10. Entonces, el primer examen físico que nosotros vamos a realizar lo vamos a hacer en atención inmediata, como les decía, inmediatamente nace el bebé. El segundo examen, que ya es un examen más completo, va a ocurrir dentro de las primeras 24 horas de vida. De ahí podemos incluir el examen neurológico. Luego se va a continuar examinando nuestro recién nacido de manera rutinaria todos los días hasta el momento del alta. Entonces, ¿qué vamos a valorar cuando evaluamos al recién nacido? Vamos a realizar un examen general, luego vamos a hacer un examen segmentario y un examen neurológico que se da de la mano de los reflejos del recién nacido. Como les decía, es importante mantener una temperatura corporal estable. El recién nacido tiene que estar en más o menos 37 grados centígrados y para eso tenemos que asegurar un ambiente térmico correcto, ¿no? Que debe ir entre 24 a 28 grados centígrados. Dentro del examen, lo primero, bueno, lo que vamos a realizar es la antropometría, que es parte del examen físico. Evaluamos crecimiento y estado de nutrición del recién nacido. Vamos a considerar 3 parámetros: el peso, la talla y el perímetro cefálico. El peso es una de las medidas más utilizadas porque se obtiene con gran facilidad y precisión, y esto va a reflejar masa corporal total del recién nacido. Esto es importante porque con eso monitorizamos el crecimiento y con eso también vamos a clasificar a nuestro recién nacido según el peso. Luego la talla, que es un indicador de tamaño corporal y de longitud de huesos, tiene ventajas sobre el peso ya que esta no se va a ver alterada por el estado hídrico del paciente, ¿no? Luego tenemos la circunferencia craneana, que es el perímetro cefálico. Esta va a ser un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de la masa cerebral. ¿Cómo es que vamos a medirlo? Bueno, agarramos una cinta métrica y vamos a colocarla a través de todo el perímetro cefálico. Medimos el perímetro máximo de la cabeza utilizando como referencia el occipucio, o sea, la zona más prominente del occipucio, hacia la glabela, que es la que está por encima del entrecejo del recién nacido. Luego continuamos con el examen físico general.
como primera opción, como primera parte, es muy importante evaluar la apariencia general del recién nacido. Eso lo vamos a realizar mediante la inspección y lactoscopía. O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrar, no? Y esto es muy importante porque de esta manera se pueden encontrar malformaciones congénitas que son a veces muy groseras. Por ejemplo, en el caso de un síndrome de Pierre-Robin, un síndrome de Down, que tienen características muy especiales para cada síndrome. Luego también tenemos que evaluar cómo está el bebé, el tono, su respuesta, su actividad, su color. Luego, de manera ya sistemática, empezamos siempre evaluando al recién nacido de manera caudal, desde la cabeza hasta los pies. O sea, empezamos siempre con la parte de la cabecita, bajando hasta los pies. Entonces evaluamos piel. eh, Acá, como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos algunos aspectos generales de la piel, ¿no? Cuando nosotros evaluamos recién nacidos prematuros, siempre en la mayoría de casos vamos a encontrar el famoso lanugo, que es un pelo muy delgadito que se encuentra siempre en la zona de los hombros y la zona dorsal del recién nacido. Esto es bastante característico de los prematuros. Luego tenemos el vermis caseoso, que es un unto sebáceo, es una grasa blanquecina que se encuentra en todo el cuerpo del recién nacido. Esto lo vamos a encontrar en prematuros tardíos o recién nacidos a términos. Y las zonas descamativas que vamos a evaluar en los recién nacidos post-término, ¿no? Vamos a encontrar zonas descamativas, la piel se está secando y cayendo. Eso podemos verlo en miembros superiores, miembros inferiores, manos y piel. En algunas zonas a veces también lo podemos encontrar en el tórax o en el abdomen. Luego, con respecto al color, podemos evaluar plétora, que es una coloración bastante rojiza en el de la piel del recién nacido. Eso lo podemos encontrar en patologías como la policitemia, palidez, cianosis, ictericia. Evaluamos si es que hay presencia de petequias o equimosis. Generalmente, cuando hay partos vaginales un poco prolongados o traumáticos y se presenta circular de cordón, podemos encontrar petequias y equimosis en cabeza y cuello, como por ejemplo en esta imagen donde ven que se conoce como la famosa máscara equimótica. Si nosotros encontramos petequias y equimosis en otras partes del cuerpo, eso sí no se considera normal. Luego también la miliaria, el eritema tóxico, la mancha mongólica, que son lesiones color azul en la zona del cuerpo del recién nacido y en su mayoría son totalmente benignas y normales. Podemos encontrar hemangiomas planos, elevados. Entonces, dentro de la piel podemos encontrar algunas lesiones que en su mayoría son benignas, como por ejemplo dentro de las erupciones tenemos el eritema tóxico, que son pápulas blanco-amarillentas, que tienen en el centro y están en una base eritematosa. Generalmente el eritema tóxico respeta palmas y plantas y desaparecen durante la primera semana de vida. Luego tenemos la melanosis pustulosa, que son erupciones vesículo-pustulosas que afectan palmas y plantas. Esto desaparece en algunas semanas más. También podemos encontrar edemas periféricos, generalmente en los prematuros se consideran normales, y en los recién nacidos a término sí no deberíamos encontrar edemas. Entonces, si nosotros observamos que el recién nacido a término presenta algún tipo de edema, podemos asociarle a hidrops, síndrome de Turner, hijo de madre diabética, nefrosis congénita o algún tipo de insuficiencia cardíaca congénita. Aquí en este cuadro podemos observar las dos imágenes características del eritema tóxico y la melanosis pustulosa. En algunos casos, a veces, si es un examinador que no es muy experto, puede haber algún tipo de confusión. Entonces, ¿cómo es que vamos a diferenciar un eritema tóxico de una melanosis pustulosa, ¿no? Como les decía, el eritema tóxico aparece generalmente entre los primeros a tercer día, es variable, no lo vamos a encontrar en las zonas de las manos y las plantas, y si es que realizamos el frotis, podemos encontrar eosinófilos. A comparación de la melanosis pustulosa, que sí va desde el nacimiento, y no, esta sí definitivamente no lo vamos a encontrar en palmas y plantas del pie. Si hacemos un frotis, vamos a encontrar neutrófilos. Como ustedes ven, acá el cultivo para ambos tipos de lesiones arroja que es estéril. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de infección asociada, y es generalmente benigno y fisiológico que van a desaparecer. Entonces no hay que asustarnos, y a las mamás cuando hablamos con ellas, explicarles que son lesiones que van a desaparecer y que son normales. Luego, para valorar otros significados en el examen de piel, podemos encontrar con respecto al color la cianosis, ¿no? Que es la coloración azul de la piel. Si encontramos acrocenosis, eso quiere decir que va a haber coloración azul en manos y pies. Puede haber cianosis periférica, cianosis central, podemos encontrar algún tipo de lesiones como la mancha salmón o hemangiomas planos.
el nebus flammeus, manchas en vino porto, si es que esas sí se asocian a otras patologías, la mancha mongólica que ya les había comentado, que es generalmente normal, o algunos recién nacidos pueden presentar cutis marmorata, ¿no? Que es como una cutis reticulada. Luego empezamos con el cráneo, ¿no? En el cráneo, como nosotros sabemos, el cráneo del recién nacido no está completamente soldado, ¿no? No es como el cráneo de un adulto que ya todos los cráneos están ya completamente fijos. Ellos tienden generalmente a moldear su cráneo. Entonces, podemos encontrar dos tipos de lesiones bastante características, que es el caput sucedáneo y el cefalohematoma. En algunas situaciones podemos encontrar algunas patologías como la craneosinostosis, en donde es un cierre prematuro de una o más suturas del recién nacido. Generalmente se asocia a un 80% a una sola sutura. Luego el cranotabes, que es una reducción de la mineralización ósea del cráneo. Como les decía, las lesiones, los los huesos del cráneo del recién nacido no están soldados, pueden en algunos momentos están separados por suturas, ¿no? Y estos en algunos momentos, si nacen por parto vaginal, se moldan al canal del parto y puede haber alargamiento de las suturas. Luego también podemos observar traumas por algún tipo de parto traumático, puede haber fracturas, ¿no? También es importante evaluar la inserción del cabello y las fontanelas que recién nacido presentan, ¿no? Con respecto al caput y el cefalohematoma, en este cuadro vamos a observar cuáles son las diferencias, ¿no? El caput se considera un edema del tejido celular subcutáneo de la cabeza, ¿no? Generalmente el caput, a diferencia del cefalohematoma, se va a extender sobre las suturas. Entonces nosotros encontramos un tipo de lesión como un edema que está extendiéndose sobre las suturas, podemos pensar en un caput. Esta generalmente se presenta desde el momento del parto, desde el momento que el recién nacido nace, vamos a encontrar un caput. Y generalmente se resuelve en unos días. A diferencia del cefalohematoma, que es una colección de sangre, es una hemorragia superióstica o subaponeurótica. Y esta no se presenta inmediatamente. Vamos a ir observándola después de algunas horas de haber nacido de que el recién nacido nace, ¿no? Esta sí se demora a veces un poco más en resolverse, puede asociarse hasta 2, hasta 3 meses. Y en algunos casos, si es que la hemorragia es muy intensa o muy grande, puede asociarse a shock en el recién nacido, o como es una colección de sangre, a veces puede generar ictericia en el recién nacido. Por eso es importante siempre, cuando encontramos algún neonato con cefalohematoma, monitorizarlo. Luego, con respecto a las fontanelas, hay considerada 3 fontanelas, ¿no? La anterior, que es la bregmática, es la que se encuentra en la zona anterior de la cabeza, es de constitución romboidea, y en algunos casos puede también ser variable, ¿no? Generalmente se describe que va de 2 centímetros por 1,5 centímetros. Esta fontanela cierra aproximadamente entre los 9 hasta los 18 meses de vida. Si es que nosotros encontramos una fontanela grande, podemos asociarlo a síndrome de Down, hipotiroidismo congénito, trisomías, osteogénesis imperfecta. Pero si encontramos una fontanela pequeña, en algunos casos puede ser una variante normal, pero en algunos casos también se puede asociar a microcefalia primaria o hipertiroidismo. Luego tenemos la fontanela posterior o la lamboidea. Esta es de constitución de forma triangular. Generalmente es hasta 0,5 centímetros de diámetro. En algunos casos no se puede palpar y cierra prontamente, no cierra entre los 2 a los 4 meses. Y la tercera fontanela, que en realidad no es una fontanela verdadera, sino un defecto óseo, se encuentra a 2 centímetros de la fontanela anterior. Podemos encontrarlo en algunos casos en muy poca frecuencia, en un 6% de los recién nacidos, sobre todo lo podemos encontrar en los prematuros, ¿no? Si es que es una fontanela mayor a 1,3, podemos asociarlo a otras malformaciones menores, ¿no? Como por ejemplo en el síndrome de Down. Acá vemos la imagen de las suturas, como les decía, la anterior es de forma romboidea, la posterior es como un triangulito, ¿no? Luego también es importante evaluar en la cara la implantación de las orejas, ¿no? Generalmente, cuando encontramos una implantación baja, podemos asociar algún tipo de malformación, ¿no? Nosotros trazamos una línea, como en la imagen del centro, de la altura del ojo, y el pabellón auricular tiene que estar por encima. Si nosotros encontramos, como en la imagen de la izquierda, trazamos la línea imaginaria y vemos que el borde externo del ojo se encuentra a la misma altura del inicio de la oreja o de la inserción, eso quiere decir que hay una implantación baja.
Luego, otro punto a evaluar es el pabellón auricular. ¿Qué cosa es la microtia, no? Nosotros debemos evaluar un pabellón que esté bien formado, con un conducto auditivo externo permeable, pero si encontramos que esto no está presente, eso se llama microtia. Y eso se va a clasificar en 4 grados, ¿no? Pequeña, en donde el grado 1, donde la malformación es bastante pequeña, casi imperceptible. Luego el grado 2, en donde ya podemos encontrar una anatomía un poco alterada y ya es más reconocible. El grado 3, donde encontramos rudimentos del pabellón auricular y generalmente se asocia a atresia del conducto auditivo externo, es decir, no hay un conducto auditivo externo. Y el grado número 4 es donde ya hay una ausencia de oído y de conducto auditivo externo. Luego, posterior, es importante que el recién nacido, o en el caso que el bebé siga creciendo, sea evaluado por un otorrino, ¿no? Luego, con respecto a los ojos, generalmente los recién nacidos con frecuencia tienen los ojitos cerrados, pero eso no impide que ellos puedan abrir sus ojos. Y normalmente los párpados pueden estar edematosos durante los primeros 3 días de vida. En algunos casos podemos encontrar hemorragia conjuntival o escleral, y esto generalmente desaparece con el transcurso de los días. Esto podemos encontrarlo cuando son hijos de madres primíparas que han tenido un trabajo de parto prolongado, ¿no? Dura 7 días y no requiere tratamiento. Y en los recién nacidos es común también encontrar el estrabismo, que es la convergencia o cuando se desvía uno de los ojos, ¿no? Esto hay que observarlo hasta los 6 meses de vida. Algunas dos patologías que les he puesto en esta diapositiva, que son bastante frecuentes, tenemos el dacriocele. Vamos a encontrar una dilatación quística del conducto lagrimal, vamos a observar que hay como una pequeña masa de color gris azulado en el borde inferomedial del ojo, y esto se da como resultado de un estrechamiento del conducto lagrimal. En los recién nacidos, la mayoría pueden presentar algún tipo de estrechamiento por inmadurez. Luego, la otra patología es la dacrocistitis, en donde encontramos una inflamación del saco lagrimal. Esta, como se puede acompañar de obstrucción del conducto lagrimal y puede asociarse a alguna sobreinfección, ¿no? Y esto está favorecido por la perforación del conducto nasolagrimal. Entonces observamos eritema, flebosis y secreción en el ojo del recién nacido. Luego el cuello, seguimos bajando. El cuello del recién nacido debe ser un cuello cilíndrico, simétrico. En algunas patologías podemos encontrar repliegues a nivel de la región cervical, como el síndrome de Turner o síndrome de Down. Podemos encontrar masas, por ejemplo acá en la imagen de un higroma quístico, o cuando tenemos una masa del esternocleidomastoideo que se va a traducir como una tortícolis congénita, ¿no? El recién nacido tiende a lateralizar el cuello hacia el lado afectado. Si encontramos masas cervicales en el cuello, hay que dividirlas según la zona en donde se encuentra, ¿no? Si encontramos masas a nivel medial, generalmente se puede asociar a un quiste de tiroglosio. Este quiste se mueve sincrónicamente con los movimientos de la lengua y con la deglución. Si encontramos lesiones laterales, puede asociarse a quistes branquiales, hemangiomas, a enopatías o hematomas o masas en el estomaqueomastoideo. Luego también es muy importante a nivel de cuello palpar las clavículas. Las clavículas, cuando nosotros las palpamos, debemos sentir una superficie lisa y homogénea. Si es que nosotros sentimos algún tipo de tumoración o algún desnivel, podemos asociar a alguna fractura. Y esto lo encontramos en su mayor frecuencia cuando son recién nacidos grandes para la edad gestacional que nacen por parto vaginal. Luego la boca. La boca del recién nacido generalmente es rosada o rojita, y hay algunos nódulos que se pueden presentar que son generalmente normales, ¿no? El recién nacido no nace con dientes, solo vamos a observar un reborde dentario con la ausencia de los dientecitos y los quistes que les comentaba que son generalmente benignos y no se tiene que generar ningún tipo de intervención, que son los nódulos de Bond y las perlas de Einstein. Luego también es importante evaluar los maxilares, ¿no? En este caso tenemos la imagen de un niño con micrognatia, en donde vemos que el maxilar inferior es más pequeño que el maxilar superior, ¿no? Y esto lo encontramos sobre todo en niños que tienen síndrome de Pierre-Robin. Luego seguimos bajando y evaluamos el tórax. Ya, bueno, todas las clavículas se encuentran entre el cuello y el tórax, ya lo hemos comentado. Luego tenemos que observar eh, cómo es la simetría del tórax. No tiene que ser un tórax simétrico, tenemos que observar que la amplexación del recién nacido sea adecuada. Cuando palpamos los nódulos mamarios, en algunos casos podemos encontrar tumefacción mamaria y la secreción de leche, generalmente se le conoce como leche de brujas, ¿no? Que es una secreción láctea a través de las glándulas mamarias
pero todo esto se debe a una crisis hormonal del recién nacido, y esto es generalmente normal. Luego, cuando auscultamos, debemos auscultar el murmullo vesicular que pase bien en ambos campos pulmonares, evaluar la presencia de síndrome de dificultad respiratorio, evaluar la frecuencia respiratoria. Sabemos que eso lo podemos consignar con el test de Silverman-Anderson. Luego también tenemos que evaluar el corazón, frecuencia cardíaca, el ritmo, evaluar la intensidad, los ruidos agregados, si es que hay algún tipo de soplo, evaluar el precordio. Con algunos recién nacidos prematuros podemos ver un precordio hiperdinámico, es decir, se nota cómo en la zona del tórax se mueve debido al choque de punta que presenta el corazón. Luego seguimos bajando y observamos el abdomen. Generalmente cuando el recién nacido nace, el abdomen es ligeramente excavado. Conforme pasan las horas y van presentándose el pasaje de aire a través de los intestinos, vamos a ir encontrando los ruidos hidroaéreos. Entonces, si nosotros observamos ya con el transcurso del tiempo un abdomen excavado y el recién nacido puede presentar dificultad respiratoria, podemos pensar en una hernia diafragmática. O si tenemos un recién nacido con un abdomen distendido, globuloso, podemos pensar en una obstrucción intestinal o en una enterocolitis necrotizante. Entonces, como les decía, es importante observar si hay algún tipo de lesión, el volumen, la simetría, el color y el diámetro. Auscultar ruidos hidroaéreos que no se van a auscultar inmediatamente al parto, sino con el transcurso de las horas. Luego palpar si hay el tipo de distensión, la sensibilidad, si es que hay algún tipo de masa. Generalmente el hígado a veces se puede palpar a 1 a 2 centímetros por debajo del reborde costal. Luego es importante evaluar el cordón umbilical, como al momento del parto este cordón se clampa y es una gelatina blanquecina, tenemos que asegurarnos que haya la presencia de los 3 vasos, ¿no? 2 arterias y una vena. Generalmente, si es que encontramos una vena, puede ser un hallazgo que se asocia a algún tipo de malformación renal. Y considerar que el muñón se desprende pasado los 7 a 14 días, ¿no? Generalmente un promedio de 15 días. También es importante evaluar ano y recto, evaluar permeabilidad. Con respecto al cordón umbilical, es importante considerar y acordarnos de embriología, ¿no? Sabemos que viene de dos vestigios, que es el alantoides y el conducto ónfalo-mesentérico. Entonces, cuando hay un remanente del alantoides, este va a dar lugar a la permeabilidad del uraco. Y cuando hay una persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, podemos encontrar divertículos de Meckel. Entonces, el cordón umbilical, cuando presenta patologías, podemos dividirlo en tres, ¿no? Problemas estructurales, masas umbilicales o patología infecciosa. Con respecto a los problemas estructurales, tenemos el tema de la arteria que les comentaba, cuando encontramos solo una arteria, la arteria única. Esta generalmente puede ser aislada, pero puede asociarse a malformaciones renales. Luego, si hay persistencia del conducto onfalomesentérico, va a dar lugar a una fístula que puede exudar una sustancia de pH alcalino, o sea, va a salir materia fecal a través de esta fístula. Luego tenemos la persistencia del uraco, que va a ser otro tipo de fístula que va a exudar líquido amarillo transparente, un pH similar a la orina. Luego tenemos situaciones en donde hay retraso de la caída del cordón debido a un trastorno en la quimiotaxis de los neutrófilos. Si es que se retrasa mucho, puede dar lugar a infecciones. Luego, con respecto a las masas umbilicales, tenemos tres tipos de masas grandes importantes, ¿no? Primero, que es la hernia umbilical, que es una protrusión de contenido que está cubierto por piel. Generalmente desaparece espontáneo durante el primer año de vida, lo podemos observar en la primera imagen. Luego tenemos el ónfalocele, recordar que es un defecto de la pared abdominal que va a estar cubierta por peritoneo. Vamos a ver, en la segunda imagen observamos el ónfalocele, ¿no? Protruye contenido intestinal, pero está cubierto por una pared, por el peritoneo, ¿no? Y está por el costado del cordón umbilical. Luego tenemos la gastrosquisis, esta va a ser contenido abdominal sin ningún tipo de cubierta externa, ¿no? Van a estar expuestos totalmente. Todas estas patologías definitivamente tienen que ir de la mano con una evaluación por cirugía pediátrica. Luego tenemos las lesiones, las masas umbilicales pequeñas, tenemos el granuloma, como lo vemos en la imagen de acá. Esta aparece cuando se cae el muñón. Es un tejido blando, granular, vascular y rojizo. Y puede en algunos casos tener algún tipo de secreción mucopurulenta. Esta patología se puede combatir cauterizándolo con nitrato de plata. Y lo otro que tenemos son los pólipos, como vemos en la última imagen, que es una pequeña protrusión rojo, brillante y dura.
Y por último, la patología infecciosa, que es la onfalitis. Esta va a ser una infección aguda del cordón umbilical. Vamos a observar que hay eritema alrededor del muñón umbilical, ¿no? Y esto podemos sospecharlo cuando observamos que el cordón no ha caído todavía, pero encontramos eritema a nivel de esa zona, ¿no? Podemos encontrar calor, fetidez y secreción purulenta a través del ombligo. Esto, si es que se complica, puede dar lugar a infecciones como peritonitis o sepsis neonatal. Luego seguimos bajando y vamos evaluando genitales. Es importante diferenciar los genitales del varón y de la mujer. Generalmente los genitales del varón, el escroto, encontramos el pene en un pequeño tamaño, el escroto, como vemos en esta imagen, ya está pigmentado. Bueno, en los recién nacidos prematuros la pigmentación es un poco menor, y los testículos siempre tienen que estar en ambas bolsas. Con respecto a los genitales femeninos, los labios mayores cubren los labios menores, y siempre observamos podemos observar la protuberancia del himen, que está elevado, ¿no? Es normal. Algunas patologías que podemos evaluar en el varón: la hipospadias, micropene, el hidrocele, que es contenido de líquido en alguno de los testículos, generalmente es unilateral y no es patológico, no puede reabsorberse durante los primeros 3 meses. Y la criptorquidia, donde no hay descenso de los testículos, ¿no? En la mujer podemos observar como normal secreción vaginal, a veces puede haber algún tipo de flujo mucopurulento o rojizo, que eso se debe a un tema hormonal, de la crisis hormonal que hay cuando nace. Y ya pues si vemos alguna otro tipo de patología como la clitoromegalia, cuando el clítoris está muy aumentado. Siempre es importante también evaluar los genitales ambiguos, ¿no? Luego, con respecto al tronco y la columna del recién nacido, debemos evaluar el tronco en toda su extensión, ¿no? Debemos observarlo desde la parte cervical hasta la parte caudal, observar toda su extensión, que sea regular y no haya ningún tipo de desnivel o malformación. Entonces, como vemos en la imagen, podemos encontrar 3 patologías bastante importantes que hay que tener en cuenta. El meningocele, como imagen de la derecha, que es una hernia de las capas que cubren la médula espinal, y por ende la meninges va a protruir por un defecto embriológico, ¿no?, del tejido muscular. Es un saco de líquido espinal, no va a haber presencia de médula espinal en esta protrusión. Luego tenemos el mielomeningocele, que es un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente. Y lo que va a hacer es que esto va a provocar que se presente un conducto raquídeo incompleto. Esto va a ser una protrusión, y ahí sí vamos a encontrar médula espinal y meninges que sobresalen a través de la espalda del recién nacido. Como vemos en las dos imágenes, la diferencia, ¿no? Luego tenemos otra lesión que podemos encontrar en el recién nacido, que es la fosita pilonidal o sacrococcigio, o seno sacrococcigio. Esto va a constituir una anomalía bastante frecuente que se encuentra en el recién nacido. Va a afectar generalmente a los dos sexos casi por igual, y el seno sacrococcigio generalmente se considera normal. Hay algunos criterios que tenemos que tener para nosotros diferenciar que sea un defecto que se pueda asociar a espina bífida oculta. Entonces, como les decía, el seno sacrococcigio es un repliegue interglúteo, con una depresión en esa zona más o menos regular. Vamos a observar que la exploración neurológica de estos recién nacidos es completamente normal, los esfínteres no van a presentar ningún tipo de alteración, pero cuando encontramos alteraciones a nivel del examen físico, neurológico, no va a haber una simetría de los glúteos, el seno se encuentra más o menos a 2.5 centímetros del ano, y la profundidad es de 1.5, si podemos pensar en una patología propia de esta zona, ¿no? Luego evaluamos lo que es el aparato locomotor. Vamos a tener como patología de bastante importancia la displasia del desarrollo de caderas. ¿Y cuál es la displasia, no? Es cuando la cavidad de la cadera no alcanza a recubrir por completo la porción esférica del extremo superior del fémur. Y esto lo que va a causar es que la articulación de la cadera se disloque o se deluxe total o parcialmente. Como incidencia tenemos que esto se puede presentar de 1 a 6 por 1000 recién nacidos vivos, sobre todo en sexo femenino. Y esta va a tener una etiología multifactorial. Van a haber factores inestabilizadores y factores desencadenantes, ¿no?
Los factores tenemos genéticos, hormonales, o una propia laxitud ligamentosa, o los factores desencadenantes, sobre todo se asocia bastante a la posición uterina, ¿no? Si es un bebé podálico o ha habido oligohidramnios, y luego la posición extrauterina. Entonces, ¿qué maniobras tenemos que considerar al momento del examen físico para evaluar la displasia congénita de cadera? Tenemos dos. Como vemos en la imagen, tenemos la maniobra de Ortolani, en donde se va a realizar una abducción de la cadera, consiguiendo la reducción de la cabeza, de la cadera luxada. Lo que vamos a sentir es un clic al momento de realizar esta maniobra. Y luego tenemos la de Barlow, en donde se va a realizar la aducción de la cadera. Vamos a aplicar una pequeña presión longitudinal sobre el fémur, produciendo la luxación de la cadera reducida. Cuando tenemos alguno de estos signos positivos, tenemos que pensar en displasia congénita de cadera, además de asociarlo a los factores. Como punto a considerar es que para el diagnóstico, si queremos realizar algún tipo de imagen, podemos realizar la ecografía hasta los 4 meses de vida y una radiografía ya a partir de los 4 meses de vida. Luego el sistema nervioso, que es otra parte del examen físico del recién nacido, debemos evaluar tono, reactividad, fontanelas y en estado de conciencia, si el recién nacido está despierto, llanto, sueño, y la actividad motora y los reflejos, ¿no? Los reflejos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva en un cuadrito. Los más importantes tenemos el moro, la presión palmar y plantar, el reflejo de succión y el reflejo de búsqueda. Luego, con respecto a algunas lesiones que podemos encontrar en el recién nacido, tenemos las dos más características, ¿no? Que es la parálisis de Kumple y la parálisis de Eyre-Duquesne. Como vemos en las imágenes, tenemos dos recién nacidos con dos tipos de parálisis. La parálisis de Kumple, que es una lesión a nivel de plexo braquial de C8, C7, C8 y T1. Y vamos a encontrar que el brazo del recién nacido se considera como un buen hombro y una mala mano, menos como la manito se encuentra flexionada. En cambio, en la parálisis de Eyre-Duquesne va a ser una lesión braquial de C5 y C6, y se conoce que el recién nacido va a tener su bracito en la famosa postura en propina de mesero, ¿no? El brazo extendido y la mano en supino. Generalmente estas lesiones se asocian a partos traumáticos. Acá podemos ver los reflejos que ya les estaba comentando. Generalmente son reflejos primitivos que tiene el recién nacido y tienden a desaparecer con el paso de los meses, ¿no? Algunos son a los 6 meses, otros a los 6 meses, pueden durar hasta los 2 años de vida. Entonces, acá tenemos dos imágenes que me gustaría que alguno de ustedes se anime a describirlas. Por ejemplo, la imagen número 1, que es lo que podemos encontrar en el examen físico de lectoscopía, ¿no? Si alguien quiere participar. Podría ser un pliegue del epicanto. Claro, muy bien. ¿Qué más observas en la imagen? ¿Un ano imperforado? Claro, esa es la número 2, ¿no? Un ano imperforado. En la imagen número 1, como dijo su compañera, encontramos el epicanto, que es propio, bastante característico del síndrome de Down. Encontramos ojitos achinados y como complemento podemos encontrar cuello alado, cuello con pliegues redundantes, manitos con una sola línea plantar y palmar, y el signo de la sandalia, que es cuando el dedo gordo está más separado del resto de los dedos de la mano, ¿no? Del pie, perdón. Y en la 2, como dijo su compañero, observamos que hacemos un examen de la zona genital, vamos a ver que se encuentra la zona, la zona de los genitales femeninos, están los labios, está la zona vaginal, pero no se encuentra el ano, ¿no? Entonces esto se puede encontrar en un ano imperforado. Luego, para terminar, tenemos que conocer, es importante, los valores fisiológicos de la respiración, frecuencia cardíaca, temperatura y presión arterial del recién nacido, ya que esto va de la mano con el examen físico y la evaluación del recién nacido. Entonces, algo bastante sencillo y fácil de recordar, que los valores normales de la frecuencia respiratoria van de 40 a 60 respiraciones por minuto. Esto lo podemos encontrar en la etapa neonatal, ¿no? Porque conforme van creciendo el recién nacido, los valores van a ir cambiando. Luego, los valores normales de la frecuencia cardíaca, cuando tenemos a un recién nacido que está despierto,
va de 120 a 160 latidos por minuto. En algunos casos, cuando los recién nacidos duermen, esta frecuencia cardíaca puede disminuir hasta 70 a 80 latidos por minuto. Luego, la temperatura del recién nacido, hay dos postulaciones. La OMS nos habla de una temperatura corporal central, donde evaluamos la axilar y la rectal. Esos son los lugares en donde debemos tomar la temperatura. Y el valor normal lo va a considerar de 36.5 a 37.5 grados centígrados. A diferencia de la Academia Americana de Pediatría, que lo considera valor normal de 36 a 36.5 grados centígrados. Para recordar, porque es importante, si hablamos de temperatura, saber los mecanismos de pérdida y ganancia del calor en el recién nacido, tenemos cuatro modos de pérdida o ganancia de calor, ¿no? Como vemos en la imagen, esta imagen nos ayuda siempre a tenerlo, a recordarlo, ¿no? Lo primero que es la conducción es cuando nosotros tenemos a un recién nacido en contacto con alguna superficie y a través de eso el recién nacido va a perder calor. Luego la convección, que se da por una corriente de aire, el recién nacido va a perder calor. Luego tenemos la evaporación, en donde hay pérdida de calor asociado al tracto respiratorio,